¿quiénes somos? No es una pregunta que nos responde el espejo. Por un lado, somos todo con lo que nos relacionamos. Somos nuestra familia, somos nuestros amigos, somos consumidores, somos creadores. Somos parte de un complejo engranaje que tiene a nuestro mundo en marcha. También somos lo que pensamos en nosotros mismos, pero lo que de verdad define quiénes somos es el qué queremos ser. Estamos hechos del mismo material que nuestros sueños, y nuestras ideas están hechas del mismo material que nosotros. El mundo en el que vivimos nos invita a plasmar parte de nosotros en él, a dejar una marca, a trascender. Cada cambio que hacemos impacta también a nuestro entorno. ¿Qué queremos ser? Se convierte en quiénes somos cuando hacemos. Queremos ayudarte a ser quien tú eres. Somos la Escuela de Negocios de América Latina con mayor proyección global, con nuestra base firme en México y nuestro espíritu extendiéndose por el mundo. Una comunidad de líderes y mentes sobresalientes que cambian desde su espíritu la realidad de los negocios. Tú eres lo que nosotros somos. EGADE Business School. Minds Igniting Change. Hola, bienvenidos a EGADE Future Forum de la EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey. Mi nombre es Alejandro Olivera, decano asociado de Educación Continua en la Escuela de Negocios. En esta ocasión vamos a hablar de retos, evolución, de gestión de talento. ¿Qué hemos aprendido en los últimos meses, en los últimos años, en temas de capital humano? ¿Y cuáles son, desde la perspectiva de unos expertos que nos acompañan, la visión y lo más relevante que tenemos que desarrollar? Tenemos la fortuna de que nos acompañen dos grandes invitados en esta ocasión, a quien me gustaría presentar. En primer lugar, Gabriela García Cortés, quien es actualmente vicepresidente senior y CHRO para PepsiCo Alimentos en Latinoamérica, responsable de la estrategia de recursos humanos para el sector con más de 75,000 empleados bajo su liderazgo. Adicionalmente, Gabriela es presidenta del Consejo Directivo de Medir, en el cual lidera una estrategia enfocada a seguir transformando a la asociación como un referente ícono a la cual la comunidad de recursos humanos recurre. Anteriormente, Gabriela desempeñó el rol de vicepresidente senior del área de recursos humanos para PepsiCo Alimentos, México, posición que asumió en 2018. En 2015, asumió el rol de vicepresidente de recursos humanos para PepsiCo Alimentos Centro y Sudamérica, donde estaba a cargo de liderar la estrategia de recursos humanos para 18 países en la región, incluyendo a Colombia, Argentina, Chile, Venezuela y Guatemala. Quiero presentar también a Salvador Ortega Lejarza. Él es licenciado en Relaciones Industriales por la Universidad Iberoamericana, cuenta con maestría en Administración y Dirección de Empresas por el EGADE Business School, así como especialización en Business Strategy por Harvard Business School y un posgrado en Derecho Laboral en el ITAM. Salvador actualmente lidera el área de recursos humanos para Latinoamérica en Newell's Brands, empresa que cuenta con más de 30,000 colegas en Latinoamérica, compañía de productos de consumo masivo con presencia en todo el mundo, a través de marcas líderes como Papermate, Sharpie, Prismacolor, Elmer, Rubbermaid, Coleman, Oster, entre otras, en temas de talento, cultura y liderazgo. Un gusto tenerlos a ambos aquí. Muchas gracias por acompañarnos. Gaby, en este año 2022, un año que muchos hablan como una pospandemia, ¿qué aprendimos en temas de capital humano en estos últimos meses, en estos últimos años? ¿Qué hacemos diferente ya el día de hoy? Yo creo que, o sea, si me pongo a pensar, yo no veo un periodo de mayor aprendizaje que estos últimos 2 años y medio, ¿no? Y sobre todo porque creo que nos cayó de sopetón y que creo que muchas de las cosas que teníamos que haber pensado y que no habíamos pensado, de repente tuvimos que tomar decisiones de un día para otro. Y creo que también se puso mucho a prueba la congruencia, o sea, esta parte de decir, en realidad la gente es lo más importante. A ver, enséñame, o sea, enséñame cómo cuando tienes múltiples prioridades en medio de una crisis y que tienes que balancear muchas cosas, ¿cómo le haces para poner a la gente al centro? Yo creo que una de las cosas que
que yo destacaría dentro de los aprendizajes tiene que ver con la capacidad de reinventarnos constantemente y a una velocidad acelerada sin precedente, porque mucho de lo que creo que fue es, ninguno habíamos vivido algo parecido y de repente fue cómo me adapto, cómo entiendo, qué hago y cómo tomo decisiones rápido sin mucha información, ¿no? Y entonces yo creo que nos dimos cuenta también que como la resiliencia es una de las capabilities que se han vuelto más importantes, la adaptabilidad y la resiliencia, y que van a ser de aquí para adelante unas competencias sin duda muy, muy relevantes para, no nada más para los profesionales de recursos humanos, sino para cualquier profesional en medio de este entorno con múltiples variables, que ya no es VUCA, ahora es BANI, ¿no? Y que tiene esta parte de impredecible, multifactorial, con muchas cosas pasando al mismo tiempo. Creo que nos dio la oportunidad de convertirnos en un socio mucho más estratégico, en donde había que garantizar la continuidad operativa, pero al mismo tiempo cuidar a la gente, pero al mismo tiempo estar sentados y acompañar las decisiones que se tenían que tomar de un momento a otro. Y creo que eso, además de volvernos un socio estratégico, que creo que en muchos casos ya éramos, pero tomamos una relevancia mucho más importante por todo lo que estaba sucediendo alrededor de la gente, nos hizo también ver cómo nos teníamos que enfocar, y que creo que esto me parece increíble que haya llegado y que se va a quedar en la seguridad de nuestra gente, pero en un ámbito mucho más holístico, ¿no? O sea, ya no estamos hablando nada más de que estés bien, empieza la seguridad psicológica, el bienestar mental, la salud, el involucramiento de la familia, o sea, una cantidad de variables en donde que tuvimos que darle una vista como muy profunda y muy íntima, ¿no? El hecho de ver a nuestros colaboradores, que creo que siempre lo tuvimos que haber hecho así, pero de repente ante esto, pues lo tuvimos enfrente, ¿no? Entonces, y cómo darnos cuenta que el cuidado de nuestra gente en ese sentido es lo que va a hacer que el compromiso sea real de ambas partes y garantizar que la organización prospere y juntos crear ideas disruptivas, pero también asertivas, o sea, el decir, yo te cuido y tú ayúdame a ver qué más se te ocurre para que saquemos adelante el negocio en medio de esto. Me parece que generó iniciativas de ganar, ganar, ganar. Entonces yo lo que digo es, pues aprendimos a que tenemos que ser súper flexibles, adaptarnos, a ser más congruentes que nunca, porque ahí es cuando ves si lo que dices es en realidad lo que haces, y también en darle el rol al liderazgo en toda la extensión de la palabra, ¿no? O sea, decíamos, ya no es momento, ya no nos da tiempo de esperarnos a ver qué dicta el CEO. Localmente, cada quien se adueña de lo que tiene que hacer, propone y nos movemos y vamos aprendiendo y nos volvemos mucho más ágiles. Entonces, yo sí creo que hay años de un aprendizaje exponencial a diferentes niveles, ¿no? A nivel intelectual, a nivel emocional, a nivel incluso espiritual, yo diría, ¿no? En donde te replanteas cuáles son las verdaderas prioridades, qué es lo que vale la pena y cómo lo incorporas en lo que haces todos los días. Entonces, yo creo que hoy más nos vale que no se nos olvide lo que vivimos y que en realidad lo incorporemos como parte de lo que hacemos en el día a día, ¿no? Y que no tengamos que tener algo tan fuerte, externo, que nos haga replantear el cómo hacemos las cosas. Sí, yo creo que es una época interesante donde incluso aprendimos que todo aquello que era imposible se volvió posible. Sí. Y lo vimos en muchas organizaciones y en estos cambios que el área de capital humano se está poniendo sobre la mesa. Salvador, ¿qué opinas al respecto de lo que nos está compartiendo Gaby? No, Alejandro, sin duda, 2022 fue un año de muchísimo aprendizaje para todos los que tenemos la fortuna y la dicha de participar en el desarrollo de la gente, del talento y de la cultura. Y este año 2022 nos reforzó un esquema, como dices, pospandémico, pero muchos cambios y comportamientos en la forma de trabajo permanecen, ¿no? Y creo que uno principal e inicial es la forma de trabajo, ¿no? Fuimos de un esquema 100% oficina,
100% presencial, y déjame decirlo así, hasta en algunas organizaciones con normativas muy rígidas en cuanto a horario, la contratación, digamos, la Ley Federal de Trabajo también en México y en muchos países en el mundo, mucho más rígida, mucho más estándar. Fuimos de ese 100% esquema en oficina. Después la pandemia nos arrojó 100% a todos en casa, ¿verdad? Y entonces, rápido, las compañías que tenían programas virtuales o sistemas mejor implementados pudieron adaptarse mucho más rápido a ese nuevo esquema. Empresas que no, pues costó mucha inversión para hacer ese catch-up de los temas tecnológicos, seguramente también desafortunadamente pérdida de talento, por falta de cuidado, faltas de procesos. Y hoy la realidad es que nos muestran estas formas de trabajo, que la flexibilidad y sobre todo la cercanía con la gente se vuelve más importante que nada. O sea, hoy más que nunca, el ser una organización flexible que permita que esas formas de trabajo evolucionen a un esquema, digamos, le llamamos comúnmente híbrido, ¿no? En mi caso es llamarle un esquema más personalizado y personalizado dentro de un entorno de trabajo, ¿no? Entonces, eso es un cambio fundamental, porque no podemos seguir pensando que el trabajo va a seguir siendo 100% toda la organización de forma remota, ni tampoco podemos pensar que un trabajo efectivo va a ser 100% en el lugar de trabajo. Entonces, el comprender esta flexibilización como organización donde podemos maximizar los tiempos de la gente, podemos maximizar los espacios de convivio en oficina, en casa, con nosotros mismos como individuos, ¿no? El maximizar los tiempos de entregables, de ser más productivos y del cuidado de nosotros como personas se vuelve fundamental. Y hoy más que una ventaja competitiva, se vuelve un given para las organizaciones. O sea, las empresas que no logren entrar en este esquema difícilmente van a ser atractivas en esta guerra de talento, ¿no? Y déjame darte un dato muy interesante. Recientemente uno veía los incrementos de salarios, por ejemplo, en Estados Unidos, van siendo mucho más altos en porcentaje que lo que va siendo la inflación. Lo cual te dice que la guerra de talento es muy alta, ¿no? O sea el índice de incremento salarial por arriba de inflaciones te dice que claramente hay una guerra por talento específico. Pero si después lo comparamos con los porcentajes de desempleo, donde siguen siendo más altos de lo que teníamos anteriormente, te agrega una ecuación donde no necesariamente hay más empleo en esta guerra de talento, sino los empleos, el trabajo está cambiando, está evolucionando a donde no necesariamente es 2 por 1, o sea, no necesariamente es el trabajo de 2 lo hace 1, pero sí claramente hay un crecimiento de trabajo en una posición, hay mayor responsabilidad, mayor accountability, mayor scope en lo que una persona hacía antes de pandemia y ahora, y esto se debe muy rápido a que claramente post pandemia hay una pérdida de valor, ¿no? O sea, antes de pandemia había un X cantidad de gente trabajando, X cantidad de compañías produciendo, había un Producto Interno Bruto global. A raíz de pandemia ese disminuye, ¿no? Por temas de falta de producción, escasez de mano de obra, por situaciones que todos conocemos. Y eso deriva, ¿verdad?, en que hay una pérdida de valor. Pero el mundo necesita recuperarse rápidamente. Necesita generar ese valor nuevamente muy rápido. Va a venir oportunidades para compañías que capturen ese valor, que generen nuevas propuestas de valores, se generen nuevas compañías. Y en ese inter, el talento tiene que abarcar más cosas para poder cubrir, decir, no puedo pagar 2 posiciones, voy a pagar una, pero esa posición tiene que hacer más. Y entonces ahí donde esta guerra de talento, por esa capacidad de la gente de poder hacer más, de poder tener mayor control en este modelo híbrido, se vuelve un factor muy relevante para las compañías. Y hoy es de las cosas que más ha cambiado y es donde la flexibilidad debe cubrir y el cuidado de la gente debe cubrir ese extra o ese dinero adicional dentro de una propuesta de valor para la gente, ¿no? Donde este salario emocional
cobra una relevancia mayor? En recursos humanos, creo que nosotros tenemos esta doble bata, ¿no? La bata de la organización, de apoyarlos en la estrategia, pero también la bata de las personas, de los seres humanos. Y en este sentido, hablando de las personas y lo que esperan de las organizaciones, ¿qué cambió? ¿Qué nuevas expectativas tienen los colaboradores respecto a nosotros? Sí, y yo creo que han cambiado muchas cosas. Siento que hubo unos pendulazos y de pronto se va a volver más balanceado, pero creo que en esto que yo te comentaba del replanteamiento de las prioridades Sí. y que el que justo todo lo que pensamos que no podías, que no era posible, de repente se volvió posible y todo lo que era como un super beneficio se volvió algo del día a día, como la flexibilidad, como el trabajar desde diferentes lugares, el incorporar tu, tu trabajo en tu vida y no tu vida en tu trabajo, sino hacerlo todo como una parte integral, porque estábamos todos metidos en esto. Yo sí creo que una de las cosas que cambió es el tema del trabajo, ¿no? O sea, el trabajo no es un lugar, el trabajo es una actividad, ¿no? Y que creo que eso abre una posibilidad de muchísima flexibilidad y de esos perfiles y de esa gente con ciertas características de vida que se le hacía complejo trabajar en un país o en un lugar, de repente se abrió, ¿no? O sea, de repente el talento se volvió disponible en todos lados, siempre y cuando estuviera incorporada la flexibilidad y la tecnología en la forma en la que hacemos las cosas. Entonces, yo creo que hay una apertura del concepto de flexibilidad. Cuando antes pensábamos que flexibilidad era el número de horas, ahora tiene que ver con muchas otras variables, lo cual me parece que abre muchas posibilidades, que estamos aprendiendo a manejarlo y que de repente nos da miedo el ser tan flexibles como poder tener a alguien en Australia que dé soporte a otra geografía o a otro sector, aunque sea la persona correcta, y nos da miedo, pero creo que vamos a tener que aprovechar todos esos beneficios. Y creo que también este tema del cuidado y bienestar integral de las personas, ¿no? O sea, que yo no nada más me preocupe por que tengas gastos médicos, sino que me preocupe porque y psicológicamente por tener todo este acompañamiento en donde de pronto la salud emocional se vuelve muy importante. Y yo creo que tenemos que seguirlo haciendo. Creo que también en esta parte de replantear todas nuestras prioridades ante un evento de tal magnitud en donde la vida de pronto se volvió tan frágil, pues cambió y mucha gente dejó el trabajo, ¿no? Como diciendo, oye, si puedo tener 3 empleos, ¿no? Que me dan el ingreso, me mudo a otra ciudad donde hay menos estrés, pues yo, ¿por qué tendría que trabajar 12 horas? O sea, como que cambió el concepto y empezaron a entrar factores, y a volverse, y a competir contra otras cosas que antes ¿no? En donde parece que las empresas no tenían el sartén por el mango, sino los empleados de decir, pues no sé si quiero trabajar contigo, ¿no? Me quiero ir a vivir a Mérida y quiero trabajar en estos horarios y mucha gente empezó a dejar el trabajo, ¿no? Y del The Great Resignation, que en Latinoamérica no nos ha tocado tanto, sí creo que en muchos casos hubo un replanteamiento de qué es lo que quiero hacer para adelante, si quiero seguir creciendo o no, y que nos lleva a nosotros a pensar en cómo tenemos una oferta de valor mucho más disruptiva, que contemple otras variables que antes no se contemplaban y que también esta oferta de valor incluya un replanteamiento de las carreras, en que ya no van a ser de largo plazo, ¿no? O sea, ya la gente no va a trabajar 25 años o 10 años en una compañía, sino hay una movilidad y diferentes intereses, y creo que tenemos otra vez que replantear todo esto. Entonces, yo sí creo que las expectativas de los empleados con respecto a su empleador se volvieron mucho más demandantes, pero en otros aspectos que antes no habíamos considerado, ¿no? Y que si queremos tener a la mejor gente, tenemos que ser sumamente flexibles y considerar cosas que no habíamos considerado antes. Entonces yo creo que esa parte también me gusta mucho porque creo que nos lleva a una evolución, ¿no? A una evolución, a un replanteamiento también y a un cuestionamiento de cosas
¿por qué no estaríamos dispuestos a dejar a Alex trabajar en tal lugar y conectarse y venir de vez en cuando? Si ya vimos que durante 2 años lo pudo hacer, y si para su vida implica otras cosas, ¿por qué no incorporarlo, no? O sea, este concepto de estar todos juntos en el mismo lugar todo el tiempo, 24/7, ya no es, ¿no? Entonces, yo creo que hay una demanda de ser mucho más flexibles, de realmente este human centricity te importo, show me, ¿no? No me digas, sino enséñame cuando estoy enfermo, enséñame cuando tengo otras necesidades. Entonces, sí creo que un gran reto para nosotros de hacer el step up y enseñar de lo que estamos hecho como función, de ser mucho más disruptivos, de replantearnos la forma en la que hacemos las cosas y hacer propuestas que, aunque nadie las haga, si hacen sentido para nuestra organización y nuestra gente, pues intentarlas, hacer un piloto y ver qué pasa, ¿no? Irlo modificando hacia adelante como una alternativa a explorar. Nada, lo que aprendimos es nada está escrito, estamos reescribiendo esta relación. Así es, Gaby, y muy interesante este replanteamiento, el irnos cuestionando, porque eso es parte del futuro del trabajo. Cuando hablamos nosotros en diversos foros del futuro del trabajo, no es aquello que estamos esperando que suceda para ver qué hacemos, sino es cómo lo diseñamos, cómo lo vamos dibujando y cómo lo vamos creando, ¿no? Salvador, ¿qué opinas al respecto de lo que nos está compartiendo Gaby? Sí, totalmente. Fíjate que esta pregunta me encanta porque hoy la pelota, o sea, seguramente tú y yo nos acordamos, Alex, cuando íbamos a nuestras entrevistas recién, ¿no? De jóvenes, íbamos en una posición, nos poníamos nuestro mejor traje, nos poníamos la mejor loción, ¿no? Íbamos totalmente afeitados, íbamos totalmente preparados para nosotros convencer a las organizaciones que éramos la mejor alternativa. Hoy ha cambiado radicalmente y digo, me encanta porque al final de cuentas, la materia prima de una organización es la gente, es el talento. Y qué bueno que el gran talento hoy decida dónde trabajar. Entonces, hoy la ecuación, la pelota, cambió de cancha, ¿no? No sé si al 100% o es más un entendimiento mutuo, me parece, entre organizaciones y talento, pero claramente hoy la gente evalúa, más allá de una propuesta de trabajo, más allá de una oportunidad en grandes compañías para manejar grandes marcas o procesos sofisticados, aprendizaje que la gente pueda poner en el currículum. Sin duda eso es muy importante, pero hoy más que nunca las encuestas nos reflejan que lo que la gente está buscando es cuidado. Y cuidado en todo sentido. La gente quiere y exige, y creo que es lo correcto, liderazgo. Un liderazgo que proponga, un liderazgo cercano, que no solamente observe a qué hora me conecté, si entregué lo que tenía que entregar, sino un liderazgo humano, empático, que entienda mis circunstancias como persona, ¿no? Si vivo solo, si vivo con familia, si somos una familia de double income, si yo mantengo a toda la familia, cuál es mi situación personal, dónde vivo, qué situaciones tengo dentro o fuera de casa, de las cuales la organización me ayude, se preocupe, ¿no? Taking care, y eso a mí me haga ser mucho más productivo, ¿no? No con esto quiere decir que como organización tenemos nosotros la responsabilidad de resolver los problemas de la gente, pero sí tenemos la responsabilidad, Alejandro, de ser mucho más empáticos y mucho más humanos. Y entender que atrás del correo electrónico, atrás de la pantalla o atrás de la oficina, hay una vida, hay un contexto, el cual nosotros como organización sí tenemos la responsabilidad de entender y de hacernos cargo para que la gente esté lo más segura posible. Y seguridad hablo, seguridad emocional, seguridad física, ¿no? Seguridad en el trato, seguridad de entender dónde estoy parado. Y muchas veces es un tema de la ambigüedad que ahora hablaremos un poco más, pero no necesariamente uno le puede dar seguridad laboral a la gente, pero sí uno le puede dar seguridad de en dónde estamos, qué está sucediendo en la compañía, qué herramientas tengo para desarrollarme, qué herramientas tengo para poder seguir creciendo
o seguir haciendo lo mejor posible mi trabajo. Esa seguridad es la que hoy nosotros como compañía tenemos esa obligación y hoy más que nunca es lo que el talento demanda por arriba de salarios, por arriba de planes de retiro, jubilación. O sea, este tema de flexibilidad y el cuidado está totalmente en el top of mind del talento hoy más que nunca. Muy bien. Diversidad, compromiso, innovación, velocidad de aprendizaje, agilidad, son algunos aspectos que definen culturas exitosas en la era digital. En tu opinión, pensando en nuestro entorno, ¿qué deberíamos desarrollar con prioridad? Sí. Sin duda, Alejandro, es una gran pregunta. Y hoy yo veo que el tema de agilidad en el manejo de la ambigüedad se vuelve fundamental. Y te doy un ejemplo muy rápido. A raíz de la pandemia, aceleramos el comportamiento del consumidor 10 años para acá. O sea, lo que las estimaciones del futuro nos decían en cuanto a cómo el consumidor iba a evolucionar en los diferentes perfiles del consumidor, ¿no? Los que vamos y compramos en tienda física, los que vamos y compramos en tienda virtual, los que vamos y compramos a través de terceros, la experiencia que teníamos o esperamos, porque puede ser que hay categorías o tipo de productos donde queremos, o servicios donde queremos comprarlos en línea, hay otros donde queremos vivir la experiencia en la tienda, en el supermercado, en la departamental, o inclusive seguimos muchas veces yendo de compras al extranjero para vivir la experiencia, ¿no? O sea, pero lo que sí es claro es que en esa tendencia y evolución que se veía dentro de 10 años se aceleró a través de la pandemia. Entonces, sin duda, Alejandro, sin duda, la capacidad de las organizaciones de adaptarse, y yo diría no solamente adaptarse al cambio, sino liderar el cambio, se vuelve fundamental. Y cuando digo la diferencia entre adaptarse y liderar el cambio, es yo puedo ser una organización en la cual voy alcanzando el cambio, ¿no? O sea, me voy adaptando, que es importante. Voy haciendo este cacho, y entonces me acerco a lo que la industria me está exigiendo tener y voy desarrollando esas capacidades. Puedo estar dentro de ese grupo de empresas, lo cual seguramente voy a poder seguir siendo exitoso. Algunas cosas voy a perder o me voy a tardar en poder implementar, pero si aseguro esa agilidad de hacer ese cacho, seguiré siendo atractivo para el consumidor. También habrá compañías que no logren adaptarse y que no han logrado adaptarse y que seguramente, lamentablemente, seguirá pasando y pues se irán quedando atrás de este comportamiento del consumidor, ¿no? Lo decías muy bien en el tema digital, en la experiencia que requiero. Hoy el consumidor quiere menos complejidad para todo, ¿no? Hoy, y lo vivimos, ¿no? Desde un servicio bancario, un servicio de la luz. Mira, hace poco con mi esposa, te lo cuento muy rápido, como anécdota se los cuento, estamos haciendo un nuevo contrato de luz y de verdad como consumidor a veces es desgastante. Y eso que la CFE ha evolucionado radicalmente, ¿no? O sea, el contrato que yo puse en mi casa hace 10 años, con la nueva casa que estoy poniendo, ha evolucionado tremendamente, pero sigue estando atrás de la velocidad con la que uno requiere generar el proceso, ¿no? El contrato, la alta. Entonces, si CFE tuviera seguramente competidores, estaría totalmente fuera de la propuesta de valor hacia un tema de electricidad, ¿no? Entonces va a haber compañías que se van a quedar, pero hay otras, Alejandro, que están liderando el cambio. Y cuando liderar el cambio son las que están siendo pioneras hacia dónde tiene que ir el consumidor en esta nueva interacción digital, en esta nueva interacción flexible entre lo digital y lo personal. Hay compañías que están evolucionando en la forma de contratar. Hoy cada vez vemos esquemas mucho más flexibles donde el esquema laboral ya no es fijo, ya no tengo a Alejandro o a Salvador contratado tiempo completo, sino lo tengo por proyectos, por especies, ya no son exclusivos, ¿no? Sino mantengo esta relación flexible de freelances y entonces por un lado yo no cubro todos los temas de costo de retiro, cubro ciertas partes, ciertos beneficios, y tengo a la persona por unas horas de trabajo y esa persona puede contratarse con otras compañías en diferentes industrias y cubrir un mayor ingreso en un proceso mucho más flexible. Entonces, lo que quiero decir con esto, Alex, es, sin duda, las compañías que están liderando ese cambio, que están moviendo al consumidor, son aquellas que están siendo totalmente ágiles y entendiendo
que el cambio ya no es una planeación anual, es una planeación de cada 3 meses, donde tenemos que estar anticipando los indicadores que nos van diciendo en dónde tenemos que seguir adaptándonos, dónde debemos ser mucho más ágiles para entregar esta propuesta de valor, y cómo sobre todo, Alex, y vamos a hablar un poco más, esas capacidades de organización hacia adentro. Cuando pensamos en estos elefantes blancos, ¿no? En las teorías de agilidad, es un elefante blanco, tiene cosas muy buenas en sus procesos, políticas, manejo de marcas, ¿no? Entonces piensan en esas farmacéuticas enormes o financieras enormes que necesitan mucho control, mucha regulación, pero difícilmente esa industria va a liderar ese cambio, ¿sí? Por otro lado, si vamos a esas mismas empresas en el retail, por ejemplo, ¿no? Las farmacias, en una industria, las farmacias como llegan, ellas no pueden ser elefantes, tienen que ser leopardos, donde logren entregar y ejecutar de manera mucho más ágil la propuesta de valor y van modificando el comportamiento del consumidor. Vamos utilizando la aplicación, te van tomando cada vez la consulta en la aplicación, te duele la cabeza, no te duele, te no sé qué, te toman la temperatura con el pulgar, y tú ya hicieron un diagnóstico y te entregaron la receta, sin necesidad de ir al médico, sin necesidad de muchos. Entonces, claramente esas compañías están liderando ese cambio, ¿no? Entonces, sin duda, la capacidad de adaptarse, de esa agilidad en un ambiente tan volátil, tan ambiguo, Alex, pues requiere de esa capacidad de liderazgo, de saber tomar decisiones muchas veces que no son perfectas, muchas veces que no tienes el 100% de la información, pero que son decisiones orientadas desde el centro del consumidor, ¿no? De lo que el consumidor estamos viendo claramente que requiere, y sobre todo pensando en la gente más que en el proceso de la rentabilidad. Y cuando las compañías juntan esos dos aspectos, entonces se da esa agilidad y es lo que hoy, desde mi perspectiva, es lo que está realmente cambiando y definiendo los ganadores de los de los no ganadores, Alex. Salvador, muchas gracias por tu opinión, muy interesante. Gaby, ¿tú qué opinas al respecto de lo que nos acaba de compartir Salvador? Yo creo que esto que tú decías en términos de diversidad e inclusión, yo creo que es uno de los elementos más importantes, porque creo que partimos de que hoy tenemos 4 generaciones conviviendo en un entorno laboral para empezar, ¿no? Después como que toda esta apertura de LGBT, ya no sé ni cuántas más hay, en esto de que ya soy ellas, estas preferencias binarias, o sea, hay una cantidad de variables que si nos ponemos a tratar de alguna manera entender a cada una, podría, y sobre todo darles un lugar y una voz, nos va a ayudar a ser como mucho más grandes y mucho más prósperos, déjame ponerlo así, ¿no? Porque creo que acá la base de todo es el respeto y el que todos tengamos un lugar en la mesa independientemente de todas estas características. Apenas estábamos pudiendo avanzar la agenda en términos de género y de repente, y más o menos en términos de generaciones, y vienen otra cantidad de variables que de pronto a mí me abruman, ¿no? Entonces yo lo que digo es, a ver, regresémonos a lo básico, regresémonos al respeto, ¿no? Y regresémonos a la inclusión, que creo que es algo que tenemos que avanzar y evolucionar mucho más rápido de lo que lo hemos hecho. O sea, creo que como sociedad tenemos ahí una deuda pendiente. Incluso a partir de la pandemia leí que todo lo que se había avanzado en materia de género, retrocedimos no sé cuántos años por toda la gente, todas las mujeres que tuvieron que dejar el ámbito laboral y todavía hay que reconstruir todo eso, ¿no? Y al tiempo que hay que incorporar nuevas generaciones, darle este espacio, ¿no? A la generación que está más en edad de jubilación y a los chavos, pero los necesitamos, este tema que está, esta variable nueva que está, el edadismo, ¿no? El cómo ha pegado este tema de hasta cierta edad y que, pues no, o sea, ¿cómo nos aseguramos que haya espacio para todos? Porque lo vamos a necesitar y nos vamos a necesitar todos. Creo que ese es uno sumamente importante. Creo que también el poder dar acceso a oportunidades
en términos de generar en las organizaciones plataformas de desarrollo humano, en donde el trabajo sea una posibilidad de crecimiento, no nada más en términos económicos, sino en crecimiento en todos sentidos. Y cómo podemos generar estas plataformas en donde tu vida importa, en donde tu momento de vida, en donde puedes aprender y replantear este reskill, upskill y reskill que estamos necesitando hacer, porque los roles están cambiando y están evolucionando. Con la automatización, roles dejan de existir, pero vienen otros nuevos. Y cómo nosotros generamos este espacio para que nuestra gente se reconstruya y se fortalezca en habilidades, ¿no? Y no irnos por el camino fácil de decir, no cubres el perfil, voy y busco en otro lado. No, a ver, hemos construido un trayecto juntos. ¿Qué tengo que hacer y cómo te ayudo también para seguir creciendo y evolucionando? Y si no eres la generación que nació con la tecnología, con el chip de la tecnología, ¿cómo te voy ayudando a transformarte y a tener este mindset digital? Y yo creo que es una responsabilidad de las organizaciones generar estos espacios en donde siga siendo vigente y donde todo el tiempo que trabajaste conmigo yo tenga también una responsabilidad para ayudarte a seguir siendo vigente laboralmente, ¿no? Y no decir, bueno, pues ya se acabó nuestro ciclo y lo que sigue, ¿no? Yo creo que tenemos esta responsabilidad de seguir reinventándonos juntos. Y si creo que las organizaciones se vuelven como una plataforma de desarrollo humano integral, creo que hay un win-win para todos en este sentido, ¿no? Y la otra también volvernos culturas de alianza y de colaboración. O sea, creo que también hemos peleado y ha sido un tema en las organizaciones de cómo rompemos los hilos y cómo colaboramos y cómo... Creo que nos demos cuenta que la colaboración, nadie tiene la respuesta y todos vemos un pedazo del pastel, ¿no? Y en la medida en que podamos sentarnos en la mesa y compartir nuestra mirada, lograremos mejores productos integrales a través de la mirada de todos. Y que creo que no nada más es colaboración adentro de la empresa, sino adentro y afuera. Cómo generamos partnerships como contigo, por ejemplo, las organizaciones con las instituciones educativas, de qué necesitamos y cómo nos seguimos construyendo juntos y tener mejores alianzas. Creo que en este momento las alianzas son más importantes que nunca porque hay tantas variables que no vamos a poder abrazarlas todas. Y dejar un poco el ego y dejar un poco la competencia. Competimos en el mercado, pero a lo mejor hay muchas cosas que podemos construir juntos. Y yo creo que es el momento de empezarlo a hacer con no nice to have, como un imperativo de negocio, este tema de colaborar, co-crear, y tener mejores partnerships y generar puentes con diferentes organizaciones, y creo que solo así nos vamos a fortalecer todos. Gaby, muy interesante esto que compartes y que estás haciendo en el trabajo día a día. Me encantaría tomar esta grabación y llevarla 5 años atrás y ponerla donde tal vez nos veríamos hablando tanto de la persona, de los nuevos roles tan futuristas, y todo esto que comentas pasó en 2 o 3 años, ¿no? Es increíble cómo ha cambiado el modelo de organizaciones, ¿no? De una organización o estructuras muy clásicas en temas de capital humano, ¿no? A temas que son parte del día a día para nosotros actualmente, ¿no? Hablamos de temas de ROI, de retorno de inversión, de finanzas, pero también hablamos de People Analytics, de temas muy digitales, de conforme estamos tomando decisiones al día de hoy, pero no olvidamos temas de bienestar que se vuelven fundamentales, ¿no? Para nuestros colaboradores y para las organizaciones. ¿Cuál es el área o qué crees que podrá aportar de valor el capital humano en el futuro? ¿Qué se nos ha olvidado y qué deberíamos de poner mucho foco? Yo creo que esta parte que tú dices, el ser un data-driven function, ¿no? O sea, creo que hay varias áreas, como que lo hemos dividido, ¿sabes? Como que tenemos el área de desarrollo organizacional, que habla más de modelos y que habla más de temas que en el pasado podían ser más subjetivos. Y de repente tenemos áreas de compensación más numéricas, más datos. Y yo creo que hoy absolutamente todo tiene un componente de analytics y de datos. El tema es
el poder aprender, y creo que ahí es donde tenemos que hacer catch up rápido, de qué tipo de datos y cómo cruzamos esa información para que nos den insights para poder tomar las mejores decisiones con respecto a la gente y poder ser mucho más predictivos, ¿no? En ese sentido. Y yo creo que estamos en este journey de aprendizaje de cómo nos volvemos y tomamos más data y la usamos para todo, ¿no? Y cuantificamos todo y podemos entender. El otro día estaba hablando con alguien que hace muchos años empezó a formar el departamento de Analytics en PepsiCo, y yo te estoy hablando de eso hace 10 años, y una de las cosas que me decía, hoy todas las mujeres que han crecido y tienen estos roles lo pudimos predecir en base a este modelo, ¿no? Empezamos a cruzar variables y pudimos decir, y de alguna manera pudimos ir encaminando carreras, y creo que hay un retorno de inversión brutal en este sentido. Yo creo que no hemos sido lo suficientemente rigurosos en utilizar la data fuera de los tradicionales indicadores, ¿no? Como que nos quedamos mucho tiempo en los indicadores de retención, de rotación, etcétera, y que creo que esa es información, pero creo que ahora hay que entender tendencias, hay que analizar data y hay que sacar insights y proactivamente ver dónde tengo que invertir para poder tener los mejores resultados. Yo creo que esa es una, o sea, la tecnología y la transformación digital sin duda es una muy importante. Yo creo que la otra es la descentralización y la flexibilización en este sentido, ¿no? O sea, dónde hay que poner los recursos para ser más ágiles y dónde no necesitamos tener el control y esta centralización de cosas que históricamente habíamos tenido. El replanteamiento de los centros de excelencia también, o sea, por ejemplo, ¿no? En todo esto que está pasando en términos laborales, todo el capability laboral como un centro de inteligencia se vuelve sumamente importante. Ya no es administrar las relaciones laborales, o sea, los sindicatos y toda esta parte está avanzando y tecnológicamente están conectados por todos lados, surgen de diferentes lugares tendencias que de repente te impactan en donde no. Entonces yo creo que este tema de poner inteligencia alrededor de todo el tema laboral, también con análisis predictivos que nos puedan ayudar a mantener esto, es muy importante. Lo que te decía del reskill y upskill, de poder saber cuáles son esos perfiles que han sido muy buenos para la organización, pero que van a cambiar los roles por la automatización y por muchas cosas, y qué tipo de capabilities les tenemos que dar a la gente para poder seguir siendo vigentes y ayudarnos a impulsar el negocio. Y el último, yo te diría, es el employee experience, ¿no? O sea, hoy tú quieres comprar algo en Amazon y ya está toda tu información, deslizas y ya está todo, ¿no? Y a veces en nuestros procesos internos de recursos humanos es un pain el pedir vacaciones, ¿no? Una serie de cosas. ¿Cómo le hacemos para que a través de apps, así como compramos, así como tenemos las mejores experiencias a través de una aplicación, pues podemos gestionar recursos humanos de una manera como mucho más tecnológicas con 2 clics away, ¿no? O sea, que con 2 clics esté hecho lo que tenga que hacer. Yo creo que esa es otra que tenemos hoy. Estamos obligados a hacerlo porque ya sucede en todos lados, no puede ser que en la organización no. Yo te diría que eso. Gaby, muchas gracias. Muy interesante tu perspectiva. Salvador, ¿qué opinas al respecto de lo que nos está compartiendo Gaby? Totalmente. Mira, Alex, de entrada, déjame hablarte, Alejandro, yo creo que debemos de partir de la premisa, y que cada vez está cambiando más, que recursos humanos o capital humano no puede verse solamente como un área especializada en procesos de gestión de capital humano. Debe de verse, o debemos de vernos nosotros primero, ponernos el traje, el saco de gente de negocios. Y eso es una retórica o es un comentario que se habla muchas veces, ¿no? O sea, se ha escuchado mucho tiempo. Pero hoy yo estoy convencido que los futuros CEOs de las compañías deben venir del área de capital humano. Estoy convencidísimo. ¿Y por qué? Porque hoy los negocios necesitan de esta conexión de mi propuesta de valor con mi cercanía con la gente. Y la gente no es solamente mi grupo de trabajo, sino el consumidor. Cuando estas dos cosas se dan, las compañías vuelan.
Por lo tanto, la cercanía con la gente y el consumidor lo tenemos naturalmente como gestores de cultura, de liderazgo y demás, lo tenemos. Lo que no tenemos naturalmente es la gestión del negocio, los procesos de gestión de negocio. Entonces tenemos que empezar a vernos como un área que agrega ese valor a la organización. Habiendo dicho esto, para mí hoy, más que nunca, hay dos factores fundamentales que debe de venir el liderazgo de recursos humanos y pegan directamente a la transformación. O sea, y la transformación, llámale transformación digital, transformación financiera, transformación de procesos, whatever, de operaciones, ¿no? O sea, si vas a mover una operación global, de locales a global, si vas a mover a una transformación digital, donde tus procesos de cara al consumidor sean digitales, o si vas a hacer un proceso de transformación financiera, de dónde te financias, de dónde sacas el capital para reinvertir, cualquiera que sea, recursos humanos debe liderar el proceso de transformación, no sistemas, no operaciones, o sea, tiene que ser el brazo derecho, izquierdo y centro del CEO para generar la transformación y debe venir de estas dos cosas fundamentales que te voy a compartir. La primera tiene que venir de generar una cultura totalmente alineada y sobre todo clara y transparente para la gente. Alineada con la estrategia de la compañía. O sea, si nosotros decimos, nosotros vamos a innovar, ok, tu cultura tiene que reflejar la innovación en cada punto que toca a la gente y al consumidor. Te doy un ejemplo. Si nosotros decimos, vamos a innovar, pero en la estrategia no aparece la palabra innovación, que créeme, Alejandro, he visto casos, mal, tiene que estar la innovación. Y no tiene que estar, tiene que estar, debe ser el eje central de toda la que construimos como innovación. Si después, cuando hablamos de esa estrategia, bajamos a la estructura y la estructura no tiene, digamos, no tiene estos espacios de una estructura más horizontal que permita células de agilidad, que permita interacciones a diferentes niveles, agilidad en la toma de decisiones, no vas a innovar. Entonces ahí es parte de tu cultura, vas generando esas estructuras. Y por último, si tus habilitadores de cultura, llámese tu definición de líderes, ¿qué quiere decir un líder en tu organización que va a innovar? Tus procesos. Oye, es que para innovar tienes que ir al comité y entonces el comité se reúne una vez al mes y entonces se fue todo el año y no innovamos, pues no está, tu cultura no está siendo innovadora. Tus incentivos no son innovadores. O sea, sigues midiendo quién tuvo mejor performance. Ah, lo tuvo Salvador porque redujo costos. Oye, pero ¿dónde? O generó más ventas. Ok, ¿dónde jugó la innovación? ¿Sí? Con este ejemplo que te doy de innovación, la cultura se tiene que reflejar en todos estos niveles y sobre todo que sea muy clara para la gente. Que la gente cuando le hablas tú, en tu compañía, ¿qué hacen? Te diga, nosotros innovamos por arriba de todo. Y que viva y entienda que la innovación está cada día. Entonces, ese tema cultural es un asset y es un valor agregado fundamental en el proceso de transformación. Y el segundo tiene que ver con esta agilidad, pero sobre todo cómo la gente puede aprender mucho más rápido y desarrollarse mucho más rápido. Hoy es imposible, Alejandro, desde mi óptica, o no imposible, es muy complicado que las organizaciones diseñemos trajes a la medida estructurados para cada individuo en la organización. Eso es casi imposible. Lo que tenemos que generar son herramientas que permitan mucho más, primero, mucho más información en este feedback o feed forward, ¿no? Entre la organización y la gente, ¿verdad? Con un marco de referencia muy claro de qué estoy esperando de ti, contribuidor, de ti, líder, en la gestión de la organización, del negocio. Un proceso mucho más ágil, esta ida y vuelta, que permita que la gente y los equipos se puedan autogestionar sin necesidad de un proceso, un protocolo de detección de necesidades o de un entrenamiento, sino que realmente exista primero esta ida y vuelta mucho más ágil, mucho más rápida, y después la organización sí debe de acompañar con estas estructuras más formales de entrenamiento, de desarrollo, que estén mucho más a la mano de la gente, ¿no? Donde si yo voy y vengo
en una retroalimentación con mi líder y necesito fortalecer mis aspectos financieros, necesito fortalecer mi desarrollo de innovación, mi pensamiento crítico, ¿sí? Que mucho más rápido llegue a esa conclusión, sin esperarme la evaluación de fin de año, en esta agilidad que decíamos que cada 3 meses tengo que estar midiendo objetivos, midiendo resultados, en ese mismo ritmo, entender mucho más rápido, mucho más simple lo que tengo que trabajar, y al mismo tiempo brindar esa herramienta para desarrollar mis aspectos financieros, mi pensamiento crítico, de una manera más rápida, ¿no? Entonces, buscar partners como con el EGADE, con instituciones que te permitan generar mucho más rápido estos shots de información, donde entonces me siento en la computadora, sesiones de media hora, 15 minutos, logro tener la información más rápido, hasta procesos más formales de entrenamiento, que no tienen que ser ahora necesariamente en el aula, sino son más de ida y vuelta, que fortalezcan mi desarrollo. Entonces, esa capacidad como organizaciones de realmente generar una agilidad en el aprendizaje y el desarrollo se vuelve fundamental en estos días, y hacen además a la gente sentirse más humana, ¿no? Porque no vino el programa corporativo, sino el meterme yo a estudiar algo financiero o pensamiento crítico sucedió después de una conversación personal con mi gerente o mis líderes en estas células de agilidad, que como podrás ver, Alejandro, soy muy pro y muy fanático de este tema del concepto Leopard de agilidad y estructuras, células de agilidad, bolsas de agilidad. Pero lograr eso es un proceso muy complejo y que nosotros como recursos humanos debemos de tener la gorra de liderazgo en agregar ese valor para las organizaciones. Muchas gracias. Por último, Capital Humano tiene la misión de contribuir a incrementar la calidad directiva de la organización y en especial de aquellos líderes del C-Level. Un aspecto fundamental es este aprendizaje a lo largo de la vida que se considera como una de las cualidades de un líder exitoso. ¿Cuál es tu perspectiva desde el puesto directivo que ocupas? Mira, para mí, Alejandro, es una excelente pregunta porque dejamos de fuera los temas de la integralidad de un líder. Y desde mi óptica, déjame decirte que hoy más que nunca, por un lado, Alejandro, ser líder está cañón. O sea, yo sé que siempre ha sido complejo, pero hoy, o sea, está cañón. Y por otro lado, es una tremenda oportunidad para todos nosotros de tomar ese liderazgo. ¿Y por qué digo está cañón y por qué estoy convencido que es una gran oportunidad? Primero y ante todo, lo que yo observo en la organización y lo que espero de los líderes en la organización no es un expertise técnico, funcional, comercial, de operaciones, que sin duda lo deben de tener, ¿eh? O sea, no estoy diciendo que no. O sea, si tú vas a contratar una cabeza comercial, un gerente general, debes saber lo que está haciendo. Pero sobre todas las cosas, tienes que buscar la integralidad de la gente. El hacer lo correcto a pesar de que muchas veces es el camino más difícil. Y hacer lo correcto hoy en día, Alejandro, tiene que ver en poner a la gente en el centro. El entender que las cosas en las organizaciones pasan por y a través de la gente. Si tienes gente buena, comprometida y con las herramientas adecuadas, tu compañía crece y entregas el valor. Si tienes gente que no está comprometida, que no tiene las capacidades ni las herramientas correctas, tu organización no va a ir a ningún lado. Entonces, los líderes que entiendan esta integralidad desde la perspectiva humana es fundamental. Y hoy me atrevo a decir que todavía tenemos un porcentaje alto en la comunidad de negocios, no solamente en México ni en Latinoamérica, sino en el mundo. Y lo vemos día a día, Alejandro. Tenemos una falta de liderazgo global. Tenemos que poner a la gente en el medio. Tenemos que poner a la gente en el medio. Y eso es un proceso sumamente importante y es una característica del líder del futuro fundamental. La integralidad de hacer lo correcto a través de poner a la gente en el centro. Para mí eso es lo más importante. Gaby, ¿tú qué opinas al respecto de lo que nos acaba de compartir Salvador? Sí, no, muchas gracias. Y sabes que, o sea, creo que una de las cosas que yo diría es
o sea, la curiosidad intelectual, pero no nada más sobre el mismo tema, ¿no? O sea, yo creo que esta parte de ser curioso y ser, siento que hasta cierto punto arriesgado y medio irreverente en ciertas cosas, en el sentido de nada, no creo que nada esté escrito en piedra nunca, ¿no? O sea, creo que todo es sujeto de ser modificado y que creo que el preguntar y interesarse por entender y por aprender ciertas cosas siempre te abre la mente, ¿no? Yo me gusta mucho viajar y me gusta andarme metiendo en todos los rincones de los negocios en diferentes lugares. Ahora estoy encantada porque se me amplió las posibilidades al poder viajar a diferentes lugares, pero me gusta mucho entender qué es lo que está pasando con el gobierno, cómo están sucediendo los negocios, cuál es el entorno económico, cuál es el tema cultural. Me gusta mucho ir a Argentina, por ejemplo, que tiene múltiples variables en todos estos sentidos para aprender. Y me acuerdo que he ido a Argentina y voy a visitar a los distribuidores, ¿no? Y de repente me habla el vicepresidente de ventas y me dice, ¿qué estás haciendo con el distribuidor? Y yo, pues entendiendo cómo vende, qué vende, cuál es la competencia. Y a veces como que a la gente le cuesta trabajo pensar, pero si tú eres de recursos humanos, o sea, ¿por qué estás con el distribuidor? ¿No? Y digo, porque si todos vemos la visión de negocio y la entendemos, es más fácil traducir lo que hacemos a través de eso. Entonces, creo que hay una parte de no tener miedo de andarse metiendo donde no te invitan, ¿no? Y que creo que cuando hay la curiosidad y las ganas de aprender, siempre te dan un espacio, ¿no? Porque no hay quien te intereses por lo que está haciendo que no se sienta importante por eso. Creo que esta parte de estar dispuesta a aprender de diferentes cosas y también dispuesta a tomar diferentes retos. O sea, yo creo que cuando hablamos de la educación, yo creo que hoy más que nunca se aprende haciendo, ¿no? O sea, ya la información está disponible por todos lados. Yo creo que es más bien el poder aprender a pensar y que creo que mucho haciendo y viviendo experiencias nuevas es cuando uno se da cuenta, primero te das cuenta y te conoces a ti y aprendes de múltiples cosas. A mí creo que uno de los mejores ejemplos que creo que me cambió la vida cuando lo vi, y no sé si lo has escuchado, es este tema que había un hospital que tenía múltiples problemas en su sala de emergencias, ¿no? Y tenían muchos casos en donde no podían sacar en tiempo y habían tenido bastantes fatalidades o temas de gente que llegaba con una urgencia y los tiempos no los podían manejar adecuadamente y tenían infinidad de problemas. Y lo que hicieron, que para mí es el mejor ejemplo, se fueron a aprender a los pits de la Fórmula 1. ¿Cuándo te pone? Y ahí de ahí sacaron su estrategia, ¿no? Entonces, de repente es que no te pones a pensar que como un hospital en una sala de emergencias, ¿qué va a tener que aprender de la Fórmula 1? Dices, es exactamente lo que tenían que aprender, de cómo cada quien en el menor tiempo posible hacía lo que tenía que hacer para sacar al paciente, ¿no? Entonces, a veces creo que tenemos que abrir la mente a no en el mismo lugar vas a aprender lo que necesitas aprender. Entonces, sé curioso, viaja, conoce, métete en lugares donde no te invitan, aprende de otras funciones y siempre con esta humildad de quiero aprender, ¿no? Y quiero conocer diferentes cosas. Yo creo que eso, y ese es el consejo que le doy a mi hija, ¿eh? Yo la empujo así de, vete a hacer un semestre a otro lado, viaja, aprende cosas nuevas, no siempre leas de lo mismo, no siempre comas lo mismo, no siempre uses el mismo camino. O sea, como que esta diversidad de experiencias, me parece que es lo que te abre la mente y la perspectiva, y mientras más tengas amplia la perspectiva, es más fácil poder conectar puntos y sacar conclusiones. Entonces, eso es lo que, aparte que es muy divertido, soy muy intensa y entonces mientras más cosas hago, yo soy más feliz. Y yo creo que eso me ha ayudado mucho a poder tener diferentes experiencias y a seguir aprendiendo, ¿no? Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias, Salvador, por compartirnos su opinión, su perspectiva, su visión. De verdad que ha sido muy rico. El tiempo se fue volando. Gracias también a todos los que nos acompañan en esta sesión de GADE Future Forum. Gracias por habernos acompañado. Y me despido recordándoles que en EGADE tenemos un programa que se llama HR Evolution, donde buscamos
crear, poder apoyarlos en esta visión estratégica para la gestión del talento en sus organizaciones. Si requieren mayor organización, lo pueden consultar a través de nuestras redes. Y nuevamente agradecerles a todos que nos acompañaron, deseándoles que tengan un gran 2023. Muchas gracias a todos. Como líderes, tenemos grandes experiencias que contar. Crecimos mucho con el ejemplo de otros, aunque fue mejor construir nuestro propio camino. También aprendimos grandes lecciones, pero valió la pena desaprender algunas cosas. Hubo momentos donde tuvimos que demostrar y convencer a los demás, hasta que los demás nos empezaron a seguir. Este camino está lleno de grandes historias. Hay quienes avanzan con nosotros y otros que se quedan, porque en la búsqueda del éxito, solo los más preparados logran llegar. Somos capaces de hacernos las preguntas difíciles sin asumir las respuestas. Somos los que nos atrevemos a hacer lo que otros no, los que pasamos de dirigir a trascender. Next Level Leadership.